Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de América, bienvenidos a nuestros ponentes y también muy bienvenidos al embajador de Uruguay y muy bienvenidos a la presentación de este libro, Los puntos sobre las IES. Simplemente introducirles a las personas que van a dialogar con nosotros en la tarde de hoy. Tenemos a Rafael Courtoisí, el autor del libro Los puntos sobre las IES, a Augusto Rodríguez, escritor ecuatoriano, periodista, editor y catedrático, autor de la antología Los puntos sobre las IES, y también contamos con Luis Luna, doctor en Filología Románica y licenciado en Filología Hispánica, especialista en el estudio del desplazamiento, la frontera y el exilio en la poesía contemporánea, director de la colección de poesía fragmentaria de Amargor Ediciones. Ellos son los que van a dar paso a desmenuzar los entresijos del contenido del libro que se presenta hoy. Sin embargo, simplemente decirles que, como ya hemos venido adelantando, se trata de una antología que ha sido realizada por Augusto Rodríguez, que está presente con nosotros, y que plantea unos textos de prosa poética y poemas de la extensa y riquísima obra publicada hasta la fecha por el poeta Courtoisí, que también tenemos el honor de tener hoy aquí para estos diálogos. Les doy nuevamente las gracias y sobre todo le doy la palabra a Luis Luna, que va a hacer una introducción sobre los autores. Gracias. Señor embajador, autoridades, señoras, señores, bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir a este acto. Como se pueden imaginar, es un honor para nosotros tener a uno de los representantes de la cultura uruguaya, académico de la lengua uruguaya, en esta colección que hacemos o procuramos hacer con todo el cariño por la poesía, intentando no descuidar jamás el trato personal con los autores. Y además de expresarles ese honor, tengo que decir también que quiero agradecer a los dos ponentes que hoy van a tener su amistad cordial y su deferencia para con la editorial, haciéndonoslo todo muy, muy fácil para que hoy el libro que tienen encima de la mesa sea una realidad. Como la labor del editor siempre debe ser callada, siempre debe ser detrás de las cortinas, ¿no? Behind the curtains, diríamos, detrás de las cortinas, para que todo salga bien, para que realmente el autor esté contento con el libro que sale y que se pueda disfrutar de la mejor manera posible. Yo no voy a extenderme más, voy a introducir a los ponentes, porque sobre todo Augusto hará pues una introducción a esta antología que hemos tenido, como les decía, el honor y la suerte de publicar, y sobre todo tenemos la excepcional ocasión de disfrutar al maestro Courtoisí. Me van a permitir ustedes que le llame maestro. Para mí, como joven poeta, o ya no tan joven, depende de cómo lo miremos, pues siempre va a ser un maestro, puesto que de sus palabras también hemos bebido, hemos aprendido y hemos escrito nueva poesía. Son estos tiempos en los que la poesía latinoamericana debe volver a los libros de texto de los estudiantes españoles, y debemos seguir sabiendo qué se está haciendo allá para seguir disfrutando de la gran cultura en español. Como les decía, introduzco a los ponentes. En primer lugar, Rafael Courtoisí, poeta, narrador y ensayista uruguayo, nacido en Montevideo en 1958. Como muchos de ustedes ya saben, es uno de los escritores más destacados de su país en las últimas décadas. Inicia su carrera literaria durante la dictadura militar del 73, ha sido profesor invitado en Florida State University, en Birmingham University y en la Universidad de Uruguay. Ha formado parte y dirigido varias antologías de poesía y ha actuado como jurado en numerosos concursos. Es, además de conferencista y periodista cultural, un representante muy brillante de la literatura latinoamericana, y doy fe de que es un viajero incesante. De hecho, este acto que ven aquí hoy hecho realidad se concitó en Guayaquil, en Ecuador, bajo otros cielos y bajo otros climas que el que nos ha regalado Madrid en un día como hoy.
Y no solamente esos viajes infatigables le han llevado aquí y allá dentro de los festivales de poesía, sino que ha recorrido la selva amazónica y el desierto del Negev, para que vean ustedes que además de su poesía tenemos a un ser humano contemplador y curioso, ambos aspectos muy buenos para los poetas. En los últimos años ha sido galardonado con premios destacados como el Premio de Poesía del Ministerio de Cultura uruguayo, el Premio Fraternidad de Jerusalén, el Premio Morosoli, auspiciado por la Cátedra UNESCO, el Premio Casa de América, a quien agradecemos su siempre cordialidad y estupendo recibimiento, es un honor para nosotros, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, el Premio Plural de Poesía de México y el Premio Blas de Otero en España. Parte de su obra está contenida en los siguientes volúmenes: Contrabando de auroras, Tiro de gracia, Tarea, Orden de cosas, Trobar clus, Cambio de estado, Textura, Estado sólido, Umbría, Fronteras de Umbría, Música para sordos, Jaula abierta, Todo es poco, Parranda y ahora los puntos sobre las íes. Y su introductor, Augusto Rodríguez, catedrático de la Universidad Salesiana de Guayaquil y doctorando en la propia obra de Rafael Courtoisí, es periodista, editor, autor de 20 libros, entre poesía, cuento, novela, ensayos y entrevistas en prestigiosas editoriales de España, México, Cuba, Rumanía, Perú y, por supuesto, Ecuador. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía David Ledesma Vázquez, el Premio Nacional Efraín Haro y otros prestigiosos premios como estos. Ha participado en numerosos encuentros literarios y ha sido traducido a numerosas lenguas. Es el director del Festival de Poesía de Guayaquil. Muchísimas gracias a los dos por acudir a este acto desde tan lejos. Augusto acaba de aterrizar hace 2 horas y el maestro Courtoisí lo hizo ayer, así que ha tenido tiempo de descansar un poquito más. Y yo les cedo la palabra a Augusto Rodríguez para que nos introduzca un poquito más en profundidad los puntos sobre las íes. Bueno, antes de nada quiero agradecer a Luis y bueno, a Chema, que siempre lo quise conocer y ahora tengo el gusto de conocerlo en persona. Me encanta Margot, todo el trabajo que viene haciendo hace muchos años. Y a Luis conversamos hace poco en el Festival Internacional de Poesía de Guayaquil con Rafael, que también estuvo invitado, entonces se dio ya el último paso final para que exista esta antología. Mi relación con Rafael viene hace ya muchos años. Yo tengo siempre en mi mente un libro que se llama Estado sólido, que ganó el premio Loewe hace muchos años, 96 si no me equivoco. Y lo digo aquí en el prólogo porque pienso que ese libro, yo como autor también de poesía, que ya tengo varios libros publicados en varias partes, inclusive también aquí en España, en esa tendencia yo digo dos cosas. En esa tendencia que existe como de dividir, como decir, la poesía como que la poesía de la experiencia con la poesía, digamos, más experimental, que inclusive a veces se la suele llamar también como poesía barroca. Rafael me parece interesante porque es difícil de ubicar. Lo digo aquí en el prólogo, es difícil de ubicarlo porque Rafael no tiene que ver con la primera tendencia y tampoco podría ser más cercana a la segunda tendencia, pero es interesante porque creo que Rafael es uno de los poetas que abre un tercer paso, o sea, un tercer camino, y me parece interesantísimo porque ya de dejarnos de un poco de como encasillar a la poesía, de que solo hay como que dos caminos son muy fáciles de reconocer, y Rafael nos da una tercera vía y yo me siento identificado con esa tercera vía. No creo que exista esa diferencia tan marcada. Y tengo sobre todo el recuerdo del libro Estado sólido, que es un libro en prosa poética, que cuando lo leí, yo era, no sé, hace 20 años,
atrás, me parecía que no era poesía para empezar, no era poesía, y me parecía muy interesante, decía, pero esto es poesía. Y ahí me di cuenta que Rafael, que no lo conocía en ese entonces en persona, que estaba escribiendo algo totalmente distinto, y creo que si no es el mejor, yo que conozco perfectamente la poesía latinoamericana de cabo a rabo, podría decir tranquilamente que si no es el mejor, está entre los 3 mejores poetas de Latinoamérica. Y de hace mucho, no solo hace poco. Entonces, desde ahí me quedó la idea de esta poesía de Rafael, y de ahí comencé a seguir los pasos de lo que vino escribiendo. Bueno, Rafael es un autor bastante prolífico, entonces, bueno, es a veces un poquito medio difícil de seguirlo, pero Rafael siempre me tiene al tanto de todas sus publicaciones, intento siempre estar leyendo. Tanto mi entusiasmo por la poesía de Rafael es que estoy haciendo un doctorado en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre la poesía y la narrativa de Rafael. Entonces, me gusta ese difícil encasillamiento de su poesía, y también en su narrativa, porque su narrativa está llena de fragmentos cortos, de diálogos. Conversaba con Eduardo Becerra, que es mi tutor, de que Rafael podría estar en el grupo con Fresán, con Bellatín, con todos estos autores experimentales que todo el tiempo están queriéndonos dar otras visiones de la literatura, refrescar, tratar de hacer de la literatura algo lúdico, de lo que siempre ha sido. Entonces, es como el tema es la erosión genérica, justamente. Es difícil de ubicar los géneros en Rafael. Siempre hay como un poema que puede ser un cuento que podría ser una novela, y una novela que puede ser tranquilamente un poema, que se puede ser leído como un poema. Entonces hay ese juego bastante interesante de lo lúdico. Entonces hay esa lucidez de todo el tiempo con Rafael es de esos poetas que dan la impresión de que hacen como chillar las palabras. Y eso es muy difícil. O sea, es como darle esa como ver, tenemos el rostro, pero también como que tenemos el otro lado de la moneda. Todo el tiempo juega con como unos cambios, que como que fuera un futbolista. O sea, hace unos cambios de ritmo que es difícil que la defensa lo pueda visualizar. O sea, porque nunca sabes con qué puede salir. O sea, es una cosa así súper extraña. Entonces quisiera, leerles un pedacito de acá del prólogo y no extenderme mucho. Discúlpenme que ando un poco con el jet lag. Acabo de llegar hace 2 horas, estoy medio zombie, pero bueno. Acabo de llegar hace 2 horas y muy contento de estar aquí en Casa de las Américas, estar en Madrid, pues, y estar con queridos amigos y con Rafael, a quien quiero y aprecio mucho y admiro mucho su poesía. Y lo digo, voy a leer un fragmento. Ahora que existen varias tendencias en la poesía actual en Hispanoamérica, tal vez las más conocidas son la poesía de la experiencia, con la línea más tradicional, más clásica, y otra poesía más experimental, barroca o excesiva. La poesía de Rafael es difícil de clasificar, y ahí radica una de sus fortalezas. Digamos que su no ubicación dentro de la poesía de hoy lo hace rara, imprescindible y diferente. Courtousí tampoco es alguien que le interese ser clasificado, ni mucho menos. Su poesía se mueve en otras aguas, en otras esferas. Es luminosa, es constante, hace quiebres del lenguaje, lo divide, lo parte, lo rompe con una facilidad pasmosa. Como lo dice Carlos Rull García, Courtousí presenta continuas imágenes sorpresivas y en ocasiones iconoclastas que conducen a una ligera ruptura semántica, en un uso renovado del lenguaje basado en la contradicción, el juego con el vocabulario al estilo de Cortázar y una relativa estructura binaria en muchos de sus textos. Yo, en una parte ya final del texto, del prólogo, digo, los puntos sobre la sí es un inventario de algunas de las joyas preciosas de Rafael. El poeta uruguayo Rafael Courtousí es sin duda una de las voces más vitales e importantes de nuestra lengua, nos reconforta con su poesía, nos alivia, nos estremece, nos enseña su mundo, que es nuestro propio mundo, un mundo siempre nuevo, distinto, y tenemos
creo yo, la obligación de conocerlo. Por mi parte, bueno, agradecerles nuevamente y simplemente fue un honor pues poder hacer esta selección de lo que yo considero lo mejor. No digo que la poesía, digamos, más clásica de Rafael o el verso sencillo. Yo creo que la parte más poderosa, a mi opinión, está en la prosa poética. Y esa prosa poética tiene una luminiscencia. Exactamente, que nos enceguece. Y eso, muchas gracias. Medio todavía. Buenas tardes, señor embajador Francisco Bustillo, agrego cultural, secretario Carlos Barañana, autoridades de esta casa, que ya es mi casa. Yo vengo aquí al Palacio de Linares, ya era Casa de América, desde el siglo pasado. Así es la vida, así es el tiempo. Desde el siglo pasado. Y estoy tentado a contarles, pero me voy a dedicar a hablar brevemente y a leer algún texto, pero que sí, en mi primer encuentro en Casa de América vi al fantasma del Palacio de Linares. Fue poco después. Casa de América empezó en el 92, en el 5º centenario, y les digo que por acá hay un fantasma. Es un fantasma de la época en que esto era el Palacio Linares, pero hay otros fantasmas. Hay un fantasma que recorre el mundo. Así empieza un texto muy importante del siglo XIX que parece salido de la literatura gótica, dark. Un fantasma recorre el mundo. Aquí, ahora, en el siglo XXI. El fantasma de la poesía. Es el único fantasma vivo, encarnado. Los demás han desaparecido, han caído imperios, ideologías, estados, han surgido otros, han surgido movimientos solidarios, pero la poesía viene desde el origen de los tiempos. Yo soy un mínimo testigo en esta carrera de postas, y les digo, en el siglo pasado, en ese premio Loeb, que me contactó sin saber con un muchacho ecuatoriano de Guayaquil, que era un adolescente, y yo también era un adolescente cuando empecé a escribir ese libro. Aquí en Casa de América estuvo en ese premio Loeb tantas veces, el premio Nobel mexicano Octavio Paz, estuvo también Carlos Busonio, premio de las letras españolas, en fin, Luis Antonio de Villena. Ese fantasma que recorre el mundo y que está absolutamente vivo y encarnado, el de la poesía, es el que nos trae aquí hoy. No porque yo vengo de un país que es pequeño, pero que tiene una intensísima tradición poética desde siempre. La poesía es de algún modo lo que hizo Uruguay, no se entiende, un país que no tiene nombre. Nosotros somos la República Oriental del Uruguay, antes éramos la Banda Oriental, somos el país que está al oriente de ese río, pero en el siglo XX hubo poetas extraordinarios como Julio Reixig, Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira. Tuvimos una casi premio Nobel, como me dijo una vez alguien, bueno, en casi no. Uruguay es campeón del mundo en fútbol, no es casi campeón del mundo. Pero bueno, Juana Ibarburu fue casi premio Nobel. El premio Nobel lo obtuvo una mujer, otra compañera de continente. Cuando uno en América Latina va de un país a otro, va de una región a otra, no sale de su país. El premio Nobel lo obtuvo Gabriela Mistral, amiga de Juana Ibarburu. El primer premio Nobel literario latinoamericano, 1945, lo tuvo una poeta, una mujer, que es Gabriela Mistral, gran amiga de Juana Ibarburu. Y las nombro porque me parece que eso es la poesía, una suerte de humana y esencial y fraterna, más que carrera de postas, continuidad
que viene hasta hoy, hasta este momento del siglo XXI. Y por eso, de algún modo, el título de esta antología que tan cuidadosamente el futuro doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, Augusto Rodríguez, querido colega, maestro como Luis Luna, maestros. El título Los puntos sobre las IES tiene que ver con un giro idiomático que también existe en francés, hay algo parecido en italiano, pero tiene que ver con algo que parece minúsculo, que parece que no es necesario. Pero cuando uno dice en español hay que poner los puntos sobre las IES, no está poniendo en la letra una decoración, está distinguiendo el valor fónico, el valor semántico de esa letra, el sentido. Y decir los puntos sobre las IES en español es eso, es poner el acento, poner el estrés, poner la fuerza en eso que nos mantiene unidos, y nos mantiene unidos también entre España, América Latina, todos los hispanohablantes de Estados Unidos, que es ese territorio de la Mancha del que hablaba Carlos Fuentes. Es nuestra lengua. Y reafirmar la poesía es eso, es poner los puntos sobre las IES. No estoy hablando de mi libro, estoy hablando de esa poesía iberoamericana que es la que nos mantiene, es ese fantasma vivo que nos mantiene con fuerza, con energía en este siglo XXI. Entonces, en esta Casa de América que conozco desde el siglo pasado, y espero, tengo la esperanza, hace poco hablé con Ida Vitale, nos hemos encontrado en Madrid varias veces, y Ida, como ustedes saben, segunda uruguaya en tener el premio Cervantes, piensa vivir hasta el siglo XXII, y yo no puedo ser menos, yo tengo menos salud que ella y menos juventud, pero espero venir acá con Ana María Rodríguez a esta Casa de América, y con Augusto, por supuesto, y con Luis Luna, a presentar una antología en el siglo XXII. Así que desde el siglo XX hasta este siglo XXI, en tránsito, y hasta ese siglo XXII, y hasta este tercer milenio, con la poesía. Les voy a leer un brevísimo texto. Son poemas en prosa, muchos de ellos. Es esa poesía que decía un amigo, pero escribís más difícil porque no tenés que llenar la página, los poetas son más vagos. Bueno, no. La poesía no se trata de hacer versos en decasílabos o versos o décimas. La poesía tiene que ver con esa fuerza humana en el lenguaje. Voy a leer algunos textos de Lenguas del Deseo, uno de los poemas que abre el libro. En Nínive, las mujeres hablaban un idioma de miel. Cada cosa que se decía era una gota dulce que estallaba en la boca. Su sonido esparcía esquirlas, estalactitas de sacarosa y fructosa, finísimas. Agujas blancas, hilos largos, enteros, sostenidos filos atravesaban la carne del tiempo y volvían al origen del recuerdo, al día del nacimiento, a la primera vez del universo. En el idioma de Lesbos, las mariposas se volvían taciturnas, opacas, indulgentes. Las mujeres hablaban por todos los labios. Los labios de las mujeres eran la mayor riqueza de Lesbos. Valían más que el oro, más que las gemas, más que los ojos de los hombres sabios. Los hombres sabios eran ciegos. Las mujeres veían por los labios. La felicidad era húmeda, el tiempo eterno, el mar insensato. En la lengua de sentir se come y se bebe desde el atardecer hasta el amanecer. La palabra manjar es la más importante del idioma y puede alcanzar hasta 10 declinaciones. Sin embargo, no existe la palabra gula,
No existe la palabra hambre, no existe la palabra sed, no existe la palabra ahito o la expresión ya es suficiente. Cada banquete que se ofrece es un oficio sacro, una celebración religiosa que nadie se atreve a interrumpir. Las vírgenes vestales tiemblan entre los racimos recién cortados de la planta original. Pronuncian un himno dulce y secreto que se prolonga más allá del significado. El sentido mismo es una mora, una fresa, un dátil, una duna de masa de almendras o una pierna dorada de ave, un pétalo de lechuga, un párpado de acelga quieta, un grano de sal o de pimienta, una minucia que da vida a los cereales, resucita las coles y hace cantar el aroma. El sentido es solamente una plegaria. Tallos de espárragos sostienen los palacios del lenguaje de sentir. Vigas de leche, tejas de miel, ladrillos de impudicia, puertas y marcos de azúcar impalpable, pilares de crema de cerdo, sonidos de fritanga y rumba, almenas de harina y estructuras dulces, metales fatigados de especias y música perenne. Largos tangos de espuma, valses y polcas de materia blanca, aceitosas baladas de cocido, gotas de grasa etérea, lágrimas de silencio y luces ralas, pequeñas migas, granos de la verdad, voluntad de carne sobre el espíritu, majaderías, antojos, perlas impronunciables y húmedas. En el lenguaje de sentir, nadie pelea por un bocado, siempre sobra, y lo que sobra se lo arrojan a los cerdos sin reticencia, con holgura y descuido. Hay más de 100 vocablos diferentes para expresar matices del verbo comer. Todo ocurre en la boca. El sentido es sabor y se disuelve. Y finalmente, quiero leer un libro de Estado Sólido, que fue el libro que mencionó hoy Augusto, y es el que presenté aquí el siglo pasado en Casa América. Y entonces, como cábala, así nos encontramos en el siglo XXII a presentar otra antología. Este texto se llama Palabras de la noche. La noche es una desobediencia. Los murciélagos conocen una razón distinta. Se posan en un eco, en la consecuencia de una palabra que pronuncian, en la respuesta persistente a una pregunta. Los silogismos del murciélago le sirven para andar. La noche está empedrada de palabras. Un animal volador de la noche confía solamente en las ideas, cavila con sus ojos interiores, avanza por sus pelos. A cada paso una contestación. El sonido refleja en las paredes que devuelven una mirada de palabras. Reflexiona. El paso del murciélago es puro espíritu, es escritura. La vergüenza también usa la noche y el descaro. Pero ese uso implica un paso vacilante y una manera que termina por borrar su posibilidad de hacerse añicos. Termina por descubrirse y degradarse. El uso de la vergüenza es efímero y pueril, y el descaro desvelado baja un grado hasta dar con la luz. El paso del murciélago, en cambio, es un paso firme y riguroso. La sombra del murciélago es la sombra. El miedo del murciélago es el miedo. En el vacilar oscila una palabra, y esa palabra es única y exacta como la piedra negra de otra luna. El mamífero nocturno no consiente el tiempo. La materia del tiempo siempre viaja en la luz, y la luz está llena de augurio y de motivos. Derrama una procacidad mayor que da paso a la ansiedad y a la memoria. La noche, en cambio,
es la memoria misma. La noche es el día, pero de perfección insoportable. Solo el silencio resiste los brillos inauditos de la noche y los refleja por momentos en el día, cuando todo se calla o pasa un ángel. Algunas aves imitan a la noche en su plumaje, se empeñan en procrear, ponen huevos melancólicos. Un hijo se pierde en la noche y otro se recobra. Sueñan los mudos en la noche y los sordos un sueño sonoro y refulgente. El canto del gallo, su cuchillada, también pertenece a la noche. No anuncia nada salvo una presencia. Los pasos que andan en la noche tienen algo de cierto, pero se desprenden como criaturas solas del pie que los creó y andan a tientas como bestias terrestres persuadidas. Los hombres en la noche ignoran todo. Membranoso, el murciélago solo va en el pensamiento, como una cosa pura. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. No sé si alguno de ustedes tendrá una pregunta para Rafael, para Augusto, su prologuista, tal vez. ¿Alguien desea preguntar algo? Y para Luis Luna también. Que lea otro poema. Por aclamación. Fernando Pessoa decía que, entre tantas cosas geniales, que la respuesta es la tristeza de la pregunta. Y está muy bien, bueno, si la pregunta es que lea otro poema, la única manera de no ponernos tristes o de ponernos muy tristes es leer otro poema. Este se llama Metales. La gramática del bronce y de otras aleaciones es simple. Es una gramática de 2, de 3 o de 4. La gramática del hierro, en cambio, es más compleja, pues consiste en un solo elemento con todas sus variedades y verdades. El hierro es la melodía y la composición del uno. En la complejidad y el silencio terroso de sus óxidos está el otoño, está el recuerdo de la madera viva, está el vinagre. El vinagre se manifiesta en los puentes, en las vigas y en las torres, al costado de los buques por corrupción y herrumbre, pues el hierro es un vino espeso y duro, pero el hierro deviene vinagre por la acción del agua, sobre todo de la salobre. Se trata de un vinagre polvoriento, terroso, con los atributos de la declinación y el sacrificio. Un clavo de hierro recuerda al espíritu. Un clavo de hierro recuerda la cruz y las llagas, pero también la posibilidad de una resurrección. Los parientes del bronce, en cambio, constituyen las frases complejas de las aleaciones, los complementos directos e indirectos que hacen a la palabra de cualquier metal, aunque pulida, burda. El bronce se presenta menos dispuesto que el hierro a la corrupción y al meteoro, pero exhibe una impudicia. Con el bronce, con esta materia, se componen las estatuas de los héroes. Una fortaleza pervertida se advierte en los miembros, en las poses estáticas, en las manos y en los pies de bronce. El hierro rara vez imita al cuerpo. El bronce, en cambio, se parece a la carne en su moldeado. El bronce se presta a la ortopedia.
las imágenes, los contornos y los volúmenes brindan en el bronce una parodia. Este material se aproxima, simula la carne para desmentirla. Es falaz hasta el ridículo. El bronce persistente sostiene la forma de una burla y a veces de un simulacro o sacrilegio. Su rigidez, su exudación de una verdosidad venérea, recuerdan hasta qué punto lo sustancial y animado, lo cierto en grado mayor, puede prostituirse. Espadas, hombres y caballos. Muchas gracias.